esta invitación al 16 Encuentro de Astrología Global Sí, de Argentina, ¿no? Puntualmente, sí, del tema que puntualmente. tanto nos apasiona y, y que es tan inquietante también por momentos, ¿no? Creo que estamos en un momento un poco complejo astrológicamente, pero bueno, Ujú. me voy a enfocar en la fecha de asunción presidencial, desde el regreso a la democracia, los 10 de diciembre. Es una fecha, primero, previamente voy a explicar, ¿no?, de qué va esta charla de aproximadamente 30 minutos, ¿no? Un recorrido, en principio, de la importancia de la carta astral de asunción del presidente. Luego explicaré por qué desde mi óptica, y desde la de casi todos los astrólogos, ¿no?, el 10 de diciembre es una fecha astrológicamente negativa para que comiencen los presidentes de sus gobiernos en Argentina. Eh, Miraremos, daré una mirada a cómo están los astros puntualmente para este 10 de diciembre de 2023, los posibles horarios de asunción, y quizás una sugerencia, ¿no? Es un día también un poco complicado, ya lo veremos. Y por último, como una especie de propuesta de cuáles son desde mi óptica, ¿no?, las posibilidades astrológicas de nuevas fechas más favorables quizás para que asuman los gobiernos si alguna vez nos dan bolilla la dirigencia Sí. política y quita este bendito 10 de diciembre, o maldito, ¿no?, de Ojalá nos asunción escuchen, ¿no? presidencial. Como era en la antigüedad, que escuchen al astrólogo. Ojalá. Exactamente. Vamos por eso, sí. De eso vamos a mencionar un poco porque es importante, es fundamental, siempre la fecha y hora y ciudad en la que algo comienza, porque a partir de ese momento queda sellada la carta natal de eso que se está iniciando. Ese mapa astrológico va a dar información de importancia, de qué características tendrá, cuáles serán sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y obviamente dará una tendencia general de cómo puede irle a aquello que comienza, ¿no? Si tenderá al éxito, a alcanzar los objetivos, o más bien si será de dificultades, de frustración a la hora de lograr lo esperado. Y esto se aplica a cualquier cosa que nazca, que comience, ¿no? Desde la fundación de una empresa, una institución, la apertura de un negocio, la independencia de un país, si lo sabremos, los argentinos, ¿no?, y los astrólogos argentinos, el 9 de julio de 1816, independizados bajo una luna llena, ¿no?, una oposición, Sol-Luna, Sol, presidente, Luna, pueblo, opuestos, Sol, rumbo, dirección, Luna, necesidades, cuestión anímica, en oposición. Evidentemente no hubo mucho asesoramiento en esa fecha o esa selección de día, como sí se supone o parece, ¿no?, que hubo en Estados Unidos, ¿no?, que parecía que se iba a firmar la independencia el 2 de julio, ese día la luna estaba muy mal aspectada, estaba en Capricornio, tenía aspectos de tensión, y finalmente se termina firmando el acta de independencia en Estados Unidos un 4 de julio, ya sin las aflicciones de esa luna, ¿no? Caso similar y muy interesante, ejemplo de astrología electiva, ¿no?, es la Quinta República de Francia, de Charles de Gaulle, cómo fue asesorado astrológicamente por el gran maestro, ¿no?, de la astrología mundial, André Barbot. Y esto lo cuenta incluso el astrólogo argentino Sobrino Aranda en su libro Astrología Política Mundial, ya que Sobrino Aranda estudió con Barbot. Le contó cómo el astrólogo francés incidió en la selección justamente de esa fecha, para que se lance, se funde simbólicamente la Quinta República de Francia. Pero incluso mucho más atrás en el tiempo, porque la astrología electiva, que de esto estamos hablando, es de las vertientes más antiguas de la astrología a lo largo de la historia. Es decir, se le ha dado mucha importancia, como también lo mencionó Adolfo en un momento, de que una de las primeras ramas de la astrología fue la astrología electiva, es decir, líderes de civilizaciones o reyes buscaban asesoramiento de astrólogos para comenzar, no sé, una guerra, para fundar una ciudad, para lanzar justamente, empezar un reino. Es decir, la astrología electiva es fundamental, no solo en los últimos años, como por ejemplo podemos ver en el caso de la Quinta República de Francia, sino a lo largo de toda la historia. Y siempre cuento, y me parece interesante contar el caso de Ronald Reagan en Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan era un afecto a fondo del asesoramiento astrológico, tal es así que inició la gobernación de California, asumió la gobernación de California a medianoche por asesoramiento de su astrólogo allí en los años 60, y luego asumió la segunda presidencia
de Estados Unidos 15 minutos antes de lo que estaba pautado en el ceremonial, ¿no? Que siempre asumen a las 12 del mediodía allí, asumió 15 minutos antes por asesoramiento de su astróloga Joan Kigel, que no solamente lo asesoró para este evento puntual, sino, por ejemplo, la hora de los debates presidenciales, las reuniones con Gorbachev. Todo esto está contado en un libro muy interesante de Joan Kigel, pero fíjense hasta qué punto, ¿no? Y quizás sea de los presidentes más populares. El otro día reveía encuestas de opinión de la población estadounidense y lo posicionan a Reagan como uno de los presidentes como más reconocidos o populares de toda la historia de Estados Unidos. Bueno, Reagan comenzó su presidencia en un horario favorecido astrológicamente por asesoramiento astrológico. Y me parece, para enganchar con este tema de la carta de asunción de nuestros gobiernos, ¿no? Explicar un poquito cómo funciona la astrología electiva rápidamente, pasándolo a un ejemplo concreto que nos suele suceder a los astrólogos cuando un consultante nos viene y nos dice, bueno, quiero abrir un negocio, buscame un buen momento para hacerlo. ¿Qué hace un astrólogo? O al menos, ¿qué hago yo, no? Primero analizo la carta natal de la persona, que es la carta natal madre. A partir de eso se busca, ¿no? Se analiza cómo está ese año, ese proceso. Muchas veces la persona nos dice, ya está todo listo, buscame en el mes de mayo. Entonces, ahí poco a veces el astrólogo puede mirar el panorama macro. Cuando se da este caso, ¿no? ¿Qué hago yo? Busco en el mes de mayo una fecha en el cielo donde los planetas estén de alguna manera en armonía, o donde al menos las luminarias, el Sol, la Luna, no estén afligidas por maléficos, no estén en mal aspecto con Saturno, con Marte, con Plutón. Si por ejemplo se tratara de un negocio de estética o belleza, buscaríamos que Venus, un día donde no esté afligido, ¿no? En aspectos a los planetas difíciles. Luego de seleccionar ese día, ¿no? De encontrar ese día, obviamente se trataría de encontrar un horario acorde, favorable, tratar de sacar provecho de esas posiciones, ubicar quizás a los benéficos, a Júpiter y a Venus en los ángulos y demás. Pero previo a eso, a buscar el horario, no me parece fundamental cotejar con la carta natal madre, que es la carta natal del dueño del negocio, sería, ¿no? Y ahí está el tema, asociándolo a este tema que nos incumbe, a la relación de la fecha de la asunción presidencial con la carta natal de Argentina. Ahí vamos a ver, a partir de esto, por qué considero que el 10 de diciembre es una mala fecha de asunción presidencial. Porque todos los 10 de diciembre, sin importar el año, el Sol transita por el grado 18 de Sagitario. Algunos 10 de diciembre estarán en el grado 17, algunos en el grado 19, pero generalmente está en el grado 18 de Sagitario, los 10 de diciembre el Sol. ¿Y qué pasa? Si uno ve la carta natal de Argentina, allí hay un planeta que es complejo, que es difícil, ¿no? Que es Neptuno. Está en la carta natal del país, está Neptuno ubicado en el grado 20 de Sagitario. Es decir, cada 10 de diciembre el presidente que asume lo hace con el Sol de la asunción presidencial, de la carta astral de la asunción de su gobierno, en conjunción al Neptuno de la República Argentina. Entonces, para entender un poco qué puede significar esta conjunción, primero comprendamos por separado qué podría representar el Sol en la carta de asunción presidencial, ¿no? El Sol claramente va a significar al presidente, a la figura de mando, incluso después al estatus y al espíritu de su gobierno, a su identidad, a su propósito, a la dirección que va a tener el gobierno, a la energía. Todo eso está dado por el Sol de la asunción presidencial de cada 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué es Neptuno? En este caso, en la carta natal de Argentina, pero primero pensemos qué energía encarna Neptuno a nivel general, ¿no? Y yo digo que es una energía de no borde, de no límite. Cuando hace aspectos armónicos, Neptuno muestra su mejor faceta de empatía, de servicio, de sensibilidad. El tema es cuando Neptuno hace aspectos inarmónicos, y ahí genera una distorsión en todo sentido, ¿no? Tiende a la irrealidad, a la confusión, genera incertidumbre, dudas, frustraciones, desilusiones, tiende al engaño Neptuno, y de ahí también cierta relación con la corrupción. Y en astrología mundana económica ya está estudiado por los maestros desde siempre, como siempre dice Adolfo, puntualmente por André Barbot, que
que Neptuno está vinculado a la inflación, es el planeta de la inflación, es el planeta de las burbujas financieras. Es el planeta justamente por ser aquello que distorsiona o que no tiene bases sólidas. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hacemos justamente referencia a Neptuno. Y ahora sí, ya particularmente lo vemos en el mapa de la Argentina, que como destacaron Ezequiel y Adolfo, yo tampoco me voy a cansar de mencionar y de agradecer, ¿no?, a Alexander Mar, quien rectificó la carta natal de Argentina en consonancia y en ayuda con Eloy Dumont y Roberto Martori, allá por la década de los 80, y tenemos este horario tan preciso que funciona, ¿no?, como un relojito, esta carta natal. Aquí vemos a Neptuno posicionado en la casa 2 del país, ¿no? La casa 2, decimos, es la casa de los recursos económicos, de la economía de un país. Por eso digo que ya del 9 de julio de 1816 a las 12:05 del mediodía, ya partimos, ¿no?, en desventaja. Justo quedaron Urano y Neptuno en la casa de la economía del país, ¿no? Unas posiciones bastante complejas, difíciles, intermitentes, inestables, distorsivas. Pero encima, este Neptuno además tiene una cuadratura con Plutón, que está desde la casa 6, en la casa de trabajo, de sindicatos. Plutón, un planeta cuando hace aspectos adversos, ¿no?, que tiende también a cierta cuestión de mafia o de tónica corrupta, ¿no? Entonces es un Neptuno que está bastante complejo, de por sí, al ser un planeta en astrología mundana difícil, en la carta de Argentina tiene aspectos complicados. Entonces encontramos que el Sol de la Asunción Presidencial, los 10 de diciembre, está conjunto al Neptuno de Argentina. Ya uno puede ir asociando, ¿no?, cuando explicábamos lo que es Neptuno, qué puede darnos esta conjunción, ¿no? Desde mi óptica genera gobiernos erráticos, ¿no?, sin rumbo claro, presidentes que se pueden aislar muy fácilmente de la realidad, diagnósticos equivocados, confusión, engaños. Puede tender a una incluso falta de planificación o de organización esta conjunción. Da incertidumbre, ¿no? Y presidentes también sin mucha fuerza para transformar, porque Neptuno debilita, tiende a la debilidad. Entonces hay una tendencia a que no haya potencia o fuerza para ejercer incluso a veces el liderazgo en clave de transformación positiva, y eso también lo podemos ver porque el Sol también formaría una cuadratura con Quirón, ¿no? Entonces hay una merma del poder, con el Quirón de la Argentina, es decir, nos buscamos un día que el Sol pasa por Neptuno, que está en conjunción que está en conjunción a Neptuno, en cuadratura a Quirón de la Argentina. También podríamos tomar en orbe, si queremos, en cuadratura el Plutón, aunque es algo lejos, también lo podríamos considerar. Pero como ese Plutón está en aspecto al Neptuno de Argentina, ya es una configuración claramente delicada. Por eso digo que es una pésima fecha de asunción presidencial que habría que modificar, ¿no?, que veremos luego al final, desde mi óptica, cuáles podrían ser las más favorables, ¿no? Esto, repito, sin importar el año, porque como veremos ahora a continuación rápidamente, los presidentes que asumieron los 10 de diciembre, ya desde el regreso a la democracia, observaremos que, por ejemplo, aquí en el caso de Raúl Alfonsín, que asumió un 10 de diciembre del 83 por la mañana, ustedes notarán aquí al Sol en el grado 17 grados 49 minutos, es decir, a los 17 grados de Sagitario. Entonces, si uno lo coteja con la carta de Argentina, observará que está el Sol exactamente arriba de ese Neptuno, ¿no? Adentro está la carta del país, afuera está la carta de asunción presidencial. Que cada carta de asunción presidencial, cada 10 de diciembre, los astros estarán en posiciones distintas, ¿no? Lo que va a permanecer siempre igual es el Sol. El resto de los planetas obviamente variará de cada 10 de diciembre. Por ejemplo, hoy estamos viendo la carta de la Rúa, que asumió encima en un horario bastante complicado, ¿no?, con Marte y Urano en el ascendente, Saturno en la casa 4, la Luna exiliada en la casa 12. Es decir, habrá 10 de diciembre que las posiciones serán más favorables y otras que serán menos, pero siempre el Sol va a estar arriba del Neptuno de Argentina, y es lo que uno humildemente trata de decir hay que modificar. Por ejemplo, si vemos la carta de asunción de Cristina Kirchner, un 10 de diciembre de 2007, observamos nuevamente allí al Sol en el grado 18 de Sagitario. Si observamos la de la segunda presidencia, nuevamente un 10 de diciembre,
asume con el grado en el Sol 18, encima ese día había un eclipse de luna, ¿no? Pésimo, pésimo indicio astrológico para comenzar algo, cuadratura Marte, ¿no? Marte en la séptima. Por eso digo, cada 10 de diciembre tendrá su particularidad, y puntualmente ese día también hay que ver el horario, ¿no? Pero ya de por sí es como, yo digo, entrar al partido perdiendo 2-0 desde el vestuario, sin jugar un minuto, ya asumir con el Sol de la Asunción al lado de Neptuno, ya entramos en desventaja. Por ejemplo, Macri asume nuevamente un 10 de diciembre, Sol en el grado 18 de Sagitario, pero como les decía, cada 10 de diciembre tiene una particularidad especial, ¿no? Porque cada planeta se va moviendo, se va modificando, y fíjense cómo ese día la Luna estaba en conjunción exacta a Saturno, en el mediocielo de la carta Asunción, Neptuno en el ascendente, o sea, además de ser un pésimo día, un pésimo horario, porque quedó Neptuno angular con la cuadratura Luna-Saturno en el ascendente, ¿no? En el mediocielo, bien digo. Y luego vemos a Alberto Fernández, nuevamente 10 de diciembre, nuevamente Sol en el grado 18 de Sagitario, en conjunción al Neptuno Argentina, pero Alberto Fernández tiene un doble Sol Neptuno, porque ese día el Sol del cielo, ese 10 de diciembre de 2019, formaba cuadratura con el Neptuno del cielo, ¿no? Es decir, hay una cuadratura Sol-Neptuno que encima, con ese horario, quedaron en casas angulares, es decir, un horario también negativo y un día claramente difícil para asumir la presidencia. Desde el regreso a la democracia, solo 2 presidentes no asumieron un 10 de diciembre, Carlos Menem y Néstor Kirchner. Menem lo hizo un 8 de julio, ese día el Sol transita en el grado 16 de Cáncer aproximadamente, en conjunción al Sol de Argentina, también en oposición a la Luna del país. Y Kirchner asumió un 25 de mayo, y ese día el Sol transita en el grado 4 de Géminis, no formando aspectos mayores con planetas o ángulos de la carta natal de Argentina. También para reflexionar lo que decíamos, que Neptuno, entre otras cosas, es el planeta de la inflación, ¿no? Y estos 2 presidentes quizás fueron 2 de los que menos inflación tuvieron desde el regreso a la democracia. ¿Casualidad o causalidad, no? Para reflexionar y para que lo piense quizás también la clase dirigente alguna vez de nuestro país. Luego de este repaso, miremos, ¿no?, los astros de este 10 de diciembre de 2023. Bueno, lo que ya sabemos, el Sol va a estar allí en el grado 18 de Sagitario. Ya entramos perdiendo 2-0 desde el vestuario. Pero el resto de la carta, ¿qué podemos ver? ¿Por qué yo ya anticipaba que es un día difícil, o este cielo muestra un panorama complicado? Porque la Luna, en principio, va a estar en el signo de Escorpio. La Luna allí tiene debilidades esenciales, está en caída. En el signo de Escorpio está caída, ¿no? Y la Luna representa a la gente, al pueblo, a las masas, nos representa a nosotros. Entonces uno ya podría hacer una simbólica interpretación muy fácil. Luna caída, pueblo caído. No creo que la pasemos muy bien, ¿no? Pero además, encima, lamentablemente, ¿no?, esa Luna tiene una oposición con Urano ese día, ese 10 de diciembre próximo, lo cual puede generar una cuestión de mucha inestabilidad de por sí para el gobierno y para la gente, para nosotros, una cuestión de mucha irascibilidad también, ¿no?, de mucha efervescencia en la gente, en el pueblo. Es un aspecto delicado de confrontación, diría uno, ¿no?, de exaltación de los ánimos, incluso de imprevistos, ¿no?, de irascibilidad, de protestas, de manifestaciones. Entonces, este 10 de diciembre ya en principio con este aspecto ya también se suma un punto no negativo. A su vez, el Sol, bueno, descartando lo que ya sabemos que está en conjunción al Neptuno de Argentina, está en cuadratura al Neptuno del cielo, es decir, ese día también nuevamente hay una cuadratura Sol-Neptuno como la tuvo Alberto Fernández. Hay una cuestión esta cuadratura puede dar una cuestión de debilidad en el liderazgo del presidente, si bien Neptuno ya se aleja, ya avanza por Piscis, es decir, en tránsito no lo va a tocar, pero está el aspecto, y es una cuadratura aplicativa, porque el Sol está yendo a Neptuno. La parte positiva que tiene este Sol, podría pensar uno, ¿no?, ambivalentemente, es que está al lado de Marte. Positiva en el sentido de la acción, o del emprender, o del hacer, o de la potencia. Es un Sol que va a estar potenciado por Marte. O sea, tiene una de cal y una de arena, ¿no? La conjunción con Marte, la cuadratura
con Neptuno. Algo que sí es positivo de este día y que me gustó mucho, es la posición de Mercurio, ese día en trígono a Júpiter y en sextil a Venus. Es decir, aquí se forma una cuña, Júpiter oposición Venus, ambos en aspecto armónico a Mercurio. Y ese es un aspecto que puede favorecer todo lo que tenga que ver con Mercurio-Júpiter, asuntos uno puede pensar, acuerdos comerciales, la buena comunicación, nuevos acuerdos, firmas, contratos, también los asuntos de comunicación a nivel de rutas, autopistas, todo lo que implique traslados, como así también negociaciones, es decir, podría estar hablando de mejores negociaciones quizás en acuerdo con organismos internacionales. Es una posición bastante favorable para, como digo, los lazos comerciales. También podría hablar de la buena relación con el extranjero, es decir, Mercurio-Júpiter, una cuestión favorable en ese sentido, ¿no? Son quizás los puntos más destacados que observo de este 10 de diciembre, ¿no? La Luna en oposición a Urano, el Sol en cuadratura a Neptuno, y esta cuña, ¿no? Mercurio-Júpiter-Venus. Ahora bien, hay que ver en qué horario asume, porque cada 10 de diciembre el horario es clave, ¿no? Cómo queda distribuida estos planetas, ¿no? Si pasará como en el caso, por ejemplo, de Macri, que Neptuno queda en el ascendente y la Luna, Saturno en el medio cielo, o Alberto Fernández también con Neptuno en casa 1, una posición que me parece bastante negativa y que habría que evitar desde mi óptica, ¿no? Fíjense que venimos desde Alberto, Mauricio, Cristina, ascendente Piscis, 3 ascendente Piscis de asunción presidencial. Creo que ya es tiempo de modificar un poco esa energía pisciana y más con Neptuno allí generando distorsiones, irrealidad, alejamiento de la realidad, un rumbo no claro. Pero si vemos puntualmente los posibles horarios de asunción, desde la mañana, no me parecería atinado. Acá ya entra mucho, ¿no? Obviamente, la opinión personal de cada astrólogo, cada uno puede tener su mirada, yo doy humildemente la mía y estaría bueno también incluso que después intercambiemos en relación a esto, ¿no? Pero el horario de la mañana con Plutón en casa 1, quedaría Saturno en casa 2, es decir, eso a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana quedaría Saturno en la casa 1, Saturno planeta de límites, de dificultades, de restricciones. Habría que evitar que quede en la casa 2 a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana en casa 1, es decir, me refiero a esa franja horaria, no tomen puntualmente hora de reloj precisa, 9 horas, 11 horas, ¿no? Esa franja horaria es difícil, ¿no? Por la posición de Plutón, Saturno, incluso fíjense, a las 11 de la mañana quedaría Neptuno en casa 2, casa de la economía, Saturno en casa 1, no me parece un horario recomendable, ¿no? Incluso si vemos anteriormente esta carta, tomémosla de referencia a las 12 horas, que es el horario en que vienen asumiendo los presidentes los últimos 3 mandatos, ¿no? Macri, Alberto y Cristina Fernández vienen asumiendo a las 12 horas aproximadamente. Esta carta tendría, no me parece un horario favorable para asumir, ¿no? Porque estaría Neptuno nuevamente en la casa 1, en cuadratura al Sol desde la casa 10, es decir, potenciando esa cuestión que decíamos de debilidad, de incertidumbre, porque ubicaríamos al Sol y a Neptuno en casas angulares, Marte pegado al ángulo, ¿no? Estaría en el medio cielo, que puede ser tanto a favor como en contra de esa posición. Si uno observa, incluso después del mediodía, horas después del mediodía, entre las 13 horas y las 15:30, al principio la miré con buenos ojos, esta carta por el ascendente en Aries, Marte en trígono al ascendente, en casa 9, Júpiter en casa 2, trígono Mercurio en la casa 10, favoreciendo quizás cuestiones económicas, pero ahí esta carta, este horario, entre las 13 y las 15:30, tiene una gran contra, muy pesada, que es la posición de la Luna en casa 8. Es decir, estamos mandando al pueblo al matadero si el presidente asume a esta hora, con la Luna en Escorpio, encima en casa 8, y encima en oposición a Urano, encima en oposición partida, observen los grados y minutos. En este horario quedaría oposición exacta, encima es un eje económico el 2-8, ¿no? Si bien tendríamos a Júpiter aquí bendiciendo un poco, luego tendríamos a Urano, y tendríamos la oposición Luna-Urano en el eje de la economía, de las deudas, de las finanzas. Entonces, por un lado tiene una parte positiva este horario, ¿no? Un ascendente Aries, de iniciativa, de comienzos, de fuerza, con trígono de Marte, pero tiene una parte muy negativa
que a mí, desde mi óptica, yo lo descartaría también este horario por la posición de la luna en casa 8, como les explicaba. Entonces, seguí viendo, ¿no? Digo, y se asume quizás más hacia las 16:30 horas, con un ascendente en Tauro, con Júpiter en el ascendente, los benéficos angulares, es decir, Júpiter en la 1, Venus en la 7. Lo que tiene interesante este horario es que además el trígono Júpiter-Mercurio, que hablamos como algo distintivo favorable este día, se ubicaría Mercurio en la 9ª, favoreciendo cuestiones de relaciones internacionales, extranjero, comercio internacional, y además Mercurio regiría la casa 2, la casa de la economía. Entonces este horario, dentro de todo, lo veo un poco mejor que los anteriores, ¿no? Quedaría, obviamente tendría contras, tendría el Sol en la 8ª, con Marte allí, una posición un poco crítica para el presidente, hablaría de una situación de crisis, ¿no? O de cierta dificultad, que tampoco nos debería sorprender, ¿no? El nuevo gobierno va a tener que afrontar situaciones difíciles. Pero en principio este horario lo vería mejor que los anteriores, ¿no? Y después estuve repasando, digo, si se le llegara a ocurrir asumir un poco más tarde, ¿no? O por la noche, cosa que no suele ser habitual, este horario también me parece una hipótesis bastante interesante. ¿Por qué? A las 20:40, ¿no? Del 10 de diciembre de 2023. Porque como les decía anteriormente, Mercurio es un planeta muy dignificado en este día, ¿no? Es el planeta, creo yo, más potente porque tiene un trígono con Júpiter y un sextil con Venus. Entonces, en este horario quedaría un ascendente en Géminis, es decir, Mercurio sería el regente del ascendente, tendría un trígono con Júpiter que estaría en el medio cielo de la asunción presidencial, un benéfico en la casa 10, el otro benéfico en la casa 4, Venus en un signo húmedo como Escorpio, en una casa de campo, de tierras, podría ser muy favorable para el campo, ¿no? Para la producción agropecuaria. Uno podría decirme, y el Sol estaría débil, ¿no? Estaría en la casa 6, no tendría mucha fuerza. Y yo le diría también, nos cansamos de tener presidentes con Sol en casa 10 y que quizás su figura, su ego y demás sea lo más fuerte. Este sería un Sol quizás más de trabajo, de organización, un Sol de planificación, un presidente que está en los asuntos de gestión cotidiana. Además, no sería un presidente débil porque tendría este Sol un trígono al medio cielo, que es un aspecto muy potente y lo he visto funcionar en muchas cartas. Sol, trígono, medio cielo es un aspecto muy favorable, además un medio cielo en Aries, el regente del medio cielo en Sagitario, es decir, una figura ejecutiva, casa 10, fuerte, con energía. El dispositor de estos dos planetas es Júpiter, que está en la casa 10, en trígono al regente del ascendente, favoreciendo las cuestiones incluso de acuerdos, de negociaciones. Esta pareciera ser una carta de mucha negociación, de mucho acuerdo, de búsqueda de consensos, y también lo pienso yo como este día va a haber una luna oposición Urano, un aspecto disruptivo, crítico, de tensiones, quizás sopesar con una carta que tienda a una búsqueda del diálogo o la armonía o el consenso, podría ser una buena alternativa para sopesar esta luna oposición Urano, además de que dicha oposición ya no estaría en casas angulares, ya no estaría en la casa 8, ya estaría incluso esta luna en este horario puntual, estaría favorecida por un trígono con la parte de la fortuna en Cáncer, trígono a la luna, podría ser como un empoderamiento de la gente, del pueblo. Además, un trígono tendría ya esta luna más exacto con Neptuno, con una cuestión incluso como de ideales o de proyección al futuro, muy interesante. No digo que sea la solución, y incluso podría decir que es la opción quizás menos mala, ¿no? Porque es un día complicado. El 10 de diciembre de 2023, esta luna oposición Urano es difícil, y va a estar, por más que asuma, a las 20:40. Además, esta luna estaría en cuadratura al Saturno de Argentina, es decir, ese 10 de diciembre la luna va a estar en cuadratura al Saturno de Argentina, además, si le sumamos un datito más, que también estaría si asume al mediodía o a la mañana, es decir, claramente nos está reflejando un día que el nuevo presidente, el nuevo gobierno, nos va a señalar un proceso que va a ser difícil para la población, ¿no? Que vamos a tener que atravesar crisis, dificultades, ciertas frustraciones, ajustar un poco el cinturón, ¿no? Quizás, insisto,
yo descartaría por completo el horario de la mañana, el mediodía, y pensaría como posibles hipótesis o sugerencias, quizás esta de las 16:30, y un poquito mejor todavía desde mi óptica esta de las 20:40 horas. Pero insisto, entramos al partido perdiendo 2-0, porque el Sol está en el grado 18 de Sagitario, conjunción al Neptuno de Argentina, y eso va a seguir, y eso es lo que hay que modificar, y eso es lo que siempre que hablo en medios trato de sembrar esa semilla, que ya la sembraron muchos astrólogos antes que yo, pero bueno, trato de divulgarla, ¿no? De que cambiemos esa fecha de asunción presidencial y busquemos otras fechas más favorables astrológicamente. ¿En qué? ¿Basado en qué esta sugerencia, no? En lo que hablamos anteriormente, en la posición del Sol. Es decir, sabemos que el 10 de diciembre el Sol siempre va a estar en el grado 18 de Sagitario, conjunto a un planeta complejo de la carta de Argentina, conjunto a Neptuno. Bueno, saquemos eso, busquemos que el Sol esté en buen aspecto a un planeta armonioso, a un planeta benéfico, ¿no? Como podría ser Júpiter o Venus del país, o incluso al ascendente del país. Entonces, a continuación voy a mostrarles cuáles me parecen en 4 momentos diferentes del año, fechas que pueden ser más favorables para la asunción de los nuevos gobiernos, insisto, no solo para el 2023, sino de cara a lo que viene para el futuro, para la posteridad, podríamos decir, ¿no? Una fecha que me parece promisoria podría ser la del 17, 18 o 19 de octubre, porque por esos días el Sol transita el grado 24, 25, 26 de Libra, es decir, en el ascendente del país. Como sabemos, Argentina tiene un ascendente en el grado 25 de Libra. Entonces, que el presidente asuma con una energía acorde, es decir, libriana, a lo que el ascendente del país tiene, podría ser favorable, sumado a que estaría en trígono este Sol a Saturno, estaría en trígono a la cúspide de casa 9 y sextil casa 3, y a su vez, como cereza de la torta, conjunto a la benéfica estrella Espica. Entonces, esta desde mi óptica creo que es de las mejores posibilidades para que asuman los gobiernos en Argentina, ¿no? Otra opción, 23 o 24 de octubre. El Sol seguiría dentro de la casa 1, pero conjunto al benéfico planeta Júpiter que nosotros tenemos allí en la casa 1, que nos salva quizás de tantas dificultades que siempre nos reponemos, ¿no? Júpiter en Escorpio nos da esa capacidad de salir adelante a pesar de las crisis. Bueno, poner al Sol de la Asunción conjunto al Júpiter del país podría ser una buena idea, ¿no? Incluso me gusta más que el Sol esté en conjunción a Venus, es decir, buscar un día, una fecha en que el Sol de la Asunción presidencial transite sobre el Venus del país. Y esto se da el 1, 2 o 3 de julio de cada año, insisto, sin importar el año, el Sol va a transitar por esa posición. Venus, bueno, es un planeta benéfico de por sí, pero a su vez en la carta argentina rige al ascendente, entonces es un planeta claramente importante. Obviamente el signo de Cáncer es muy afín a la Argentina por ser canceriana, pero porque el regente de su ascendente también está allí, y Mercurio está allí. Entonces esta me parece también una posición muy favorable, armónica, auspiciosa para que los nuevos gobiernos eventualmente asuman en el futuro. Y otra fecha que también considero que puede ser favorable, sacándola, obviamente evitando que sea el 10 de diciembre, y si uno tendría que hacer una propuesta, y quizás alguna vez nos escuchen, sería el Sol en trígono a Júpiter. Eso sucede en 2 momentos distintos del año. El 21 o 22 de junio lo hace desde Cáncer, y el 19 o 20 de febrero el Sol transita aquí por Piscis, por comienzos de Piscis, y hace un trígono al Júpiter del país. Entonces allí, en estas fechas que yo mencioné, el Sol estaría libre de aflicciones, ¿no? de malos aspectos de planetas difíciles de la carta del país. Obviamente sacaríamos, creo que ya la evidencia lo demuestra, que es urgente sacar al Sol de esta posición, y buscar, bueno, estas fechas más favorables. Y si tuviera que señalar otras fechas positivas en menor medida a las anteriores, diría, por ejemplo, el 23 de agosto aproximadamente, el Sol está en el grado 0 de Virgo, en sextil al Júpiter de Argentina. El 1 de mayo, el Sol transita
todos los años aproximadamente el grado 11 de Tauro, y estaría en sextil al Venus de Argentina. Y para que no se enojen los de signos de fuego, aquí ponemos el 30 de julio, el Sol en el grado 7 de Leo, potente, poderoso en la casa 10 de Argentina, en trígono al Urano de la República Argentina, que está presente en la casa 2, como dijimos, casa de los recursos económicos. En definitiva, esta sería la propuesta, ¿no? Pero creo que es muy interesante reflexionar sobre la importancia de la fecha de asunción presidencial, que quiero dejar en claro, obviamente no es lo más importante siempre va a ser la carta natal del país, las configuraciones universales, van a ser los ingresos solares, van a ser los eclipses. Obviamente para Argentina tenemos la carta natal rectificada, esas son las cartas madres. Pero esta carta astral de asunción, es decir, la carta astral del gobierno, es una carta astral de segundo orden de importancia, pero que claramente tiene su fuerza, y si no, fíjense en el recorrido histórico que hemos hecho. Incluso, quizás suene como loco modificar la fecha del 10 de diciembre, pero la mayoría del tiempo de la historia argentina, los presidentes no asumían los 10 de diciembre, asumían en otra fecha. Esto es algo desde el retorno de la democracia. Y además, esta carta astral de asunción, esta carta astral del gobierno, yo la interpreto también como una herramienta. Es decir, es una herramienta que va a tener el presidente, el gobierno, en definitiva la ciudadanía, para transformar la realidad. Es una herramienta que, si en tiempos de dificultades de la carta natal del país, le podría permitir sopesar o transitar eso de mejor manera, tratar de torcer esas dificultades, y si sería un tiempo armonioso, favorable de la carta natal del país, una carta astral de asunción de gobierno positiva, obviamente permitiría sacar provecho, sacar ventaja de esas posibilidades que dé la carta, insisto, natal del país, que es lo fundamental, junto a las otras configuraciones universales. Bueno, este ha sido mi aporte, espero que sea de utilidad y de servicio, Juan, y les haya interesado a todos los que han estado escuchando, Adolfo. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, Juan Cruz, muchas gracias.